Bueno, continuamos en Así Somos, en la frecuencia de la 96.3 FM Omega. Y ahora sí, como todos los viernes, la columna de nuestra querida amiga, la doctora Virginia de Paolo, en esto que dimos en llamar Café con Historias. Vamos a hablar con ella, que es profesora de historia y siempre nos tiene acostumbrado a, bueno, una historia que muchos conocen y otros que no, pero de la manera que solamente Virginia puede contarlo. Vamos a la primera parte y escuchamos a Virginia de Paolo. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, otro viernes con vos para hablar de historia, de café con historias. Este micro que venimos repitiendo desde el año pasado, todos los viernes, y con mucha satisfacción para mí. Bueno, ¿hoy de qué voy a hablar? Voy a hablar de la Guerra Civil Española, porque este año se cumplen 90 años de que estalló ese conflicto trágico para España, que ocurrió entre los años 1936 y 1939, originada por un clima de agitación interna, resultado de la situación económica, política y social del país. Voy a hablar un poquito de los antecedentes para comprender el proceso. En el año 1923, el general Primo de Rivera decidió dar un golpe de Estado para liberar a España de los políticos profesionales que él consideraban que eran responsables del infortunio y de la corrupción iniciada en 1898. Hasta entonces, España era una monarquía constitucional gobernada por el rey Alfonso XIII de la Casa de Borbón. Y luego del golpe de Rivera, de Primo de Rivera, se suspendió la Constitución que había sido dada en 1876 y se puso fin al sistema parlamentario, comenzando la represión contra la oposición parlamentaria. Sin embargo, en 1931 el dictador Primo de Rivera fue obligado a dimitir por el pueblo. Mientras tanto, los sentimientos republicanos crecían y en las elecciones de ese año, estos, bajo la consigna de monarquía o república, obtuvieron la mayoría en las principales ciudades con lo que denominaron las Cortes o Parlamento. Poco tiempo después, el rey Alfonso XIII siguió el camino del exilio en Gran Bretaña, donde murió poco tiempo después. A continuación, entonces, se proclamó la Segunda República y se dio una nueva constitución, la de 1931, siendo elegido en elecciones Niceto Alcalá Zamora. Pero el sistema atravesó una etapa violenta. Pensemos que por entonces España era un país profundamente atrasado, pocas industrias, un campesinado muy pobre, con problemas agrarios sin resolver. Gran parte de las tierras pertenecían a la iglesia o a la nobleza, que no tenían el menor deseo de ceder sus propiedades a los más necesitados. Estas injusticias
creaban diferencias y conflictos. Por otro lado, en la península existía un fuerte movimiento obrero y estaba agitado por numerosos y violentos conflictos entre la izquierda y la derecha, o sea, entre republicanos y monárquicos. La izquierda, integrada por socialistas, anarquistas, sindicalistas, comunistas, aparecían unidas formando un bloque al que se llamó Frente Popular, opuesto a las clases dirigentes, a la Iglesia y sus privilegios. Y la derecha estaba conformada básicamente por la Falange Española, partido que había creado el hijo de Primo de Rivera. La amenaza de violencia de la izquierda y de la derecha era continua. A todo esto hay que agregar las debilidades e inestabilidad de los distintos gobiernos que se fueron sucediendo en esta Segunda República. Algunas regiones como Cataluña o el País Vasco abrigaban además deseos autonomistas y proyectaban constituirse en estados independientes con sus propias leyes, organización, idioma y cultura. En las elecciones de 1936, o sea, hace 90 años, la izquierda agrupada en el Frente Popular triunfó ampliamente y el Parlamento eligió como presidente a Manuel Azaña Díaz, en reemplazo de Alcalá Zamora. El nuevo gobernante tuvo una actitud demoledora contra los estamentos establecidos, o sea, la iglesia, el ejército, la aristocracia, los terratenientes. Pero, sin embargo, lejos de reducir la violencia, fue incapaz de controlarla. Ocurrieron entonces huelgas, desórdenes, enfrentamientos y batallas entre grupos armados de la izquierda y de la derecha. En ese momento, y en medio de esas luchas entre estos dos sectores muy enfrentados, los izquierdistas asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de la oposición derechista. Esta fue entonces la chispa que encendió la Guerra Civil Española. En julio del 36, 4 días después del asesinato de Calvo Sotelo, el general Francisco Franco encabezó un levantamiento general en las Islas Canarias, para luego pasar a Marruecos español, secundado por guarniciones en la península. El alzamiento militar fue considerado por sus protagonistas como un pronunciamiento del ejército unido a las demás fuerzas de la nación para restablecer el orden público, el principio de autoridad y defender la unidad de España. Como dijimos, muy fragmentada por entonces. Así se encendió una sangrienta guerra civil entre dos frentes. Por un lado, los izquierdistas, apoyados por Rusia, Francia e Inglaterra, y por otro lado, los derechistas, con el respaldo de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Fue entonces cuando los militares golpistas de África atravesaron el estrecho de Gibraltar. Y poco después, en el mes de octubre del año 36, Franco fue designado jefe de Estado. Desde los momentos iniciales, los insurrectos encontraron duras resistencias en los izquierdistas.
pero el auxilio de Alemania e Italia, que acudieron con cerca de 100.000 soldados en favor de Franco, inclinaron la balanza en beneficio de la derecha. En esta oportunidad, la aviación nazi bombardeó pueblos indefensos, como Guernica en el País Vasco, inmortalizado más tarde en el famoso óleo pintado por el genio de Pablo Picasso. También Barcelona se vio bombardeada profusamente por la aviación italiana que partía de Mallorca, y hay restos aún en esta ciudad de esos bombardeos que fueron tremendos y que dejaron muchos muertos. Hay un episodio que se llama La Batalla de Barcelona, donde murió centenar de personas en estos ataques de la derecha sobre esta Barcelona y Cataluña que resistía el golpe de Estado franquista. Con la intervención entonces de los gobiernos fascistas, lucharon contra la intervención de estos gobiernos fascistas, lucharon voluntarios de todo el mundo, agrupados en las llamadas brigadas internacionales. Pero las sucesivas derrotas obligaron al presidente Azaña Díaz a renunciar. Seguidamente cayó Madrid y sus bravos defensores, y el 1 de abril de 1939 el general Franco anunció oficialmente el fin de la guerra, tras haber sido nombrado jefe del Estado Mayor español y generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire. Se iniciaba así la dictadura franquista en España, que habría de durar hasta 1975, 40 años, en que le sucedió el príncipe Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, hoy rey emérito, padre del actual monarca, Felipe VI. Victorioso Franco se convirtió en el dictador, suprimiendo muchas libertades, marginando a políticos e intelectuales de la oposición. El nuevo régimen encarceló a cerca de 200.000 españoles opositores, expatrió a muchos patriotas y condenó a muerte a 10.000 hombres. Se dice que solo en Madrid las ejecuciones llegaban a 200 por día. Pero la lucha entre los propios españoles no solamente cegó muchas vidas, sino que arruinó la economía del país, al distraer importantes sumas de dinero en la adquisición de alimentos y destruyó muchos pueblos. Igualmente, el aislamiento internacional impidió la pronta reconstrucción de la economía nacional. Recién será a partir de 1960 cuando los Estados Unidos apoye sus planes de desarrollo. Mario, te dejo aquí una cuestión. Dijimos que murieron muchos intelectuales de la oposición y te voy a hablar de uno de ellos. Bueno, gracias, qué interesante la columna de Virginia de Paolo, hablando de lo que es este revisionismo histórico de España, ¿no? Muchas veces la guerra civil española, que la conocíamos muy por arriba,
toda la intervención de lo que después terminó siendo el generalísimo Franco. Y bueno, y ahora nos tiene acostumbrado con algo más de sorpresa, ¿no? Que nos va a hablar va a continuar su columna con algo que nos tiene intrigados. A ver, te escuchamos, Virginia. Bueno, continuamos. Bueno, y el intelectual a quien me voy a referir ya lo estarás imaginando, lo mismo que nuestros escuchas atentos. Se trata de Federico García Lorca, que era en su momento tal vez el poeta y dramaturgo más importante de España. Sabés que estuvo viviendo en Argentina, después volvió a su país de origen, vivió en Madrid, y en los días en que se desata el golpe de Estado de Franco, volvió a su tierra, que era Granada. Durante décadas, los historiadores y también los investigadores españoles y extranjeros intentaron reconstruir el misterio de los últimos días de Lorca y han lanzado distintas hipótesis. Que fue que la muerte de Lorca fue un ajuste de cuentas entre familias importantes de Granada, como los Alba y los Roldán, debido a disputas sobre tierras, pero es evidente que hubo un factor político. Federico era un intelectual y en el 36 esto era sinónimo de progresista. Nunca se afilió a ningún partido político, pero tampoco nunca ocultó sus simpatías políticas, ya que firmó manifiestos antifascistas, colaboró con las asociaciones como Socorro Rojo Internacional y se movía en círculos de izquierda, aunque también tenía amistades de derecha. Era un hombre de ideas renovadas, con una profunda conciencia social y sensibilidad hacia los oprimidos. Era lo que los golpistas definían entonces como un rojo. Pero además Lorca era homosexual, en una época en que la homofobia era una plaga, especialmente en los ambientes más ultraderechistas. Todo esto generaron un cóctel venenoso que mató a Lorca en aquel fatídico verano del 36. Lorca fue fusilado, enterrado en una fosa común y su cuerpo nunca fue hallado. Durante las semanas siguientes a su muerte, o a su asesinato, los rumores empezaron a circular, la noticia se confirmó por el diario ABC en septiembre del 36, cuando aseguró que Lorca había sido ejecutado. ¿Te imaginas la conmoción para España que eso produjo, ¿no? Para España y fuera de España, porque él era ya un intelectual de orden internacional. Es entonces que se van a rendir homenajes en varias ciudades. Y hablemos de Argentina. Aquí
una treintena de intelectuales firmó un manifiesto dirigido a las autoridades franquistas, denunciando que había sido brutalmente apagada una de las voces más puras y nobles de la Nueva España. Así decía el texto. El poeta Antonio Machado, quien también fue perseguido por el bando fascista y que murió también en el exilio en Francia, le dedicó uno de los poemas más célebres, llamado El crimen fue en Granada. Pero la muerte de Lorca no conmocionó solo a la izquierda. A principios de 1937, un diario falangista llamado Unidad publicó una elegía titulada A la España imperial le han asesinado a su mejor poeta. El escándalo internacional surgido a raíz del asesinato de Lorca dañó entonces profundamente la imagen de España. La familia de Federico al poco tiempo emigró a Estados Unidos y nunca más regresó. Bueno, Mario, nos encontramos en estas charlas el viernes próximo. Te deseo un buen fin de semana.